Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias del mundo de la Fórmula 1. Tenemos todavía muchas cosas de las que comentar después del Gran Premio de Austria que hemos vivido. Hemos tenido ya un primer vídeo en el día bastante interesante y en este vídeo vamos a detallar más acerca de McLaren, que nos ha quedado en el vídeo anterior, acerca de Ferrari e incluso acerca de Red Bull, que ni siquiera hemos llegado a hablar, así que tenemos muchísimas cosas de las que comentar en este vídeo. Tenemos declaraciones. Así que recordaros simplemente que en la descripción tenéis el índice detallado con todos los temas que vamos a tratar por si queréis iros a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo en esta ocasión primero por unas declaraciones de Fernando Alonso, porque todavía nos faltan declaraciones de Fernando Alonso después de lo que ocurrió en el día de ayer en el Gran Premio de Austria, de lo cual ya hemos hablado bastante al respecto sobre su rendimiento. Ya hemos comentado que obviamente fue un rendimiento bastante más pobre y es un rendimiento el cual Fernando Alonso pues ha salido algo decepcionado. Esperaba seguir con su racha de podios, que ya sabemos que además Fernando Alonso, de las 10 carreras que se han disputado hasta la fecha, ha llegado al podio en 7 ocasiones. Que es una racha espectacular todavía. Es que hay gente todavía llevándose las manos a la cabeza después de lo que ha ocurrido en Austria, pero era algo que se podía llegar incluso a prever, como ahora mismo Fernando Alonso nos va a contar también en esas declaraciones. Pero bueno, llega a decir eso, ¿no? Que esperaba seguir con esa buena racha que tiene. Se esperaban tener un poco más de ritmo, sobre todo en términos de ritmo de carrera, que se llevaron una sorpresa, por así decirlo, porque McLaren les pudo aguantar el ritmo de carrera, que no fueron demasiado bien todo el fin de semana, y eso que incluso llegó a quedar quinto con un Lance Stroll cuarto durante la sprint, pero realmente fue un rendimiento bastante pobre a lo largo de todo el fin de semana lo que pudimos ver. Pero en Austria era previsible, porque en Austria no era un circuito el cual se le iba a dar bien a Aston Martin, y además comenta pues eso, que esperaba seguir con esa racha de podios, y sobre todo en las declaraciones finales va a haber algo bastante interesante que nos lo va a decir ahora Fernando Alonso, ahora lo comentamos, pero Fernando Alonso avisa de que el año pasado ya no es que este circuito no se fuese a adaptar bien por las características de Aston Martin este año, sino que el año pasado este circuito es bastante... tiene sus peculiaridades, y ya el año pasado Aston Martin, lo que comenta Fernando Alonso, ahora lo vais a ver en las declaraciones, llega a decir que fueron el 10º equipo, que bueno, que es que sabemos que de por sí Aston Martin empezó siendo de los peores equipos de toda la parrilla, pero para cuando llegamos a Austria ya habían conseguido mejorar un poco y aún así fueron el peor equipo de toda la parrilla. Y por ejemplo pone el caso del equipo Haas, un equipo que el año pasado fueron bastante bien, logrando sacar puntos tanto en la clasificación al sprint, que es que el año pasado tuvimos también aquí sprint en este circuito, logrando sacar puntos tanto en la sprint como en la carrera. Los pudo sacar incluso Mick Schumacher en aquel fin de semana. Es decir, que por ejemplo en ese año fueron bastante bien también el equipo Haas, y este año han ido realmente bien. Ya vimos a un Nico Hülkenberg lo bien que lo hizo durante la sprint, lo único que bueno, luego en la carrera sprint como tal sí que perdió posiciones, pero la quali quedó muy bien, y en sí el rendimiento del Haas fue bastante prometedor a lo largo de todo el fin de semana. Así que eso es lo que nos va a contar ahora Fernando Alonso. Bueno, siempre esperas un poco más, ¿no? Y sobre todo con la racha que teníamos este año de podios, pues bueno, ir un poco más rápido siempre tienes esa esperanza en carrera, pero la verdad es que no fuimos demasiado bien en todo el fin de semana, y en carrera mantuvimos un poco nuestro ritmo, un poco por debajo de las últimas carreras, y bueno, hay que entender también el porqué. El año pasado en Austria Aston Martin fue el 10º equipo, me parece. Este año volvimos a sufrir. Haas fue muy rápido en Austria el año pasado, salían sexto y séptimo, y este año fueron bien también, así que se repiten a veces ciertos patrones de año en año, y tenemos que entender por qué para no venir el año que viene y volver a ir lento. Pero es realmente preocupante lo que hemos visto por parte de Aston Martin este fin de semana. Realmente es ahora un punto de inflexión y van a empezar a ir peor. Se ha acabado que vayamos a ver los podios. Ferrari o McLaren les ha pasado por encima. No. Y así lo llega a demostrar incluso el propio Fernando Alonso, diciendo que no están demasiado preocupados dentro de Aston Martin porque este fin de semana sabían que no iban a rendir del todo bien, y comenta incluso, y lo recuerda Fernando Alonso, que va a haber circuitos donde van a estar mejor, como por ejemplo Canadá, que fue hace 2 semanas y consiguió ser el segundo piloto más rápido de la parrilla que había de la carrera en aquella gran Premio de Canadá, y ahora en Austria pues han rendido peor. Es algo que vamos a ver durante toda la temporada. Circuitos donde Aston Martin se adapte mejor y vaya a estar muy arriba, y circuitos a lo mejor donde se adapte peor y vaya a estar algo más abajo. Eso lo vamos a ver toda la temporada con el equipo Aston Martin. Y así mismo nos lo llega a relatar el propio Fernando Alonso, lo llegó a relatar en el día de ayer. Se vio bastante molesto, que esto lo hemos hablado anteriormente, por el hecho de que haya gente decepcionada por el bajo rendimiento de Aston Martin esta temporada, y eso me parece completamente normal, y es que yo no estoy entendiendo lo que se está pasando en redes sociales, de verdad.
lo comenta el propio Fernando Alonso y dice, es que parece en este sentido fútbol, porque fútbol sí que, bueno, puede ser más de momentos y demás, pero en automovilismo una carrera vas bien y a la siguiente no. Y no es porque hayas empeorado, sino porque a lo mejor el circuito no se te adapta. Puede ser que hayas empeorado, por supuesto, pero lo hemos visto en Aston Martin. Es el mismo discurso que están usando las mismas personas después del Gran Premio de España. Y en Canadá, Fernando Alonso fue segundo. Fue el piloto con el segundo ritmo más rápido. Pongamos que Checo no hubiera tenido problemas en la clasificación, hubiera sido el tercero. Fernando Alonso estuvo ya de por sí en ese punto y ya en ese sentido pues dice que no están ni siquiera preocupados por lo que hemos visto en el día de hoy. Lo que dice textualmente es, creo que era más o menos lo máximo que hubiéramos podido conseguir en el día de hoy. Esto lo dijo ayer, o sea que es decir, en la carrera de Austria. Dice, estuvo muy cerca con Lando Norris en términos de ritmo de carrera. Que eso es otro tema. Al final, Aston Martin, para empezar, tiene una estrategia bastante diferente a la que hace el equipo McLaren, porque empieza con neumáticos duros, pero se ve frustrado porque para bajo el Virtual Safety Car, por lo tanto, esa ventaja que podías tener con duros es bastante diferente. Y luego, además, McLaren hizo la parada antes de la que lo hizo Fernando Alonso, la segunda parada. Eso le consiguió sacar un par de segundos porque estaba alrededor de 2 segundos y se puso a 8 Lando Norris y encima consiguió cogerle el rebufo y consiguió agarrarle el DRS a Carlos Sainz. Eso le consiguió hacer que al final Lando Norris se consiguiera alejar un poco más, aunque luego ya cuando dejó el DRS, cuando perdió el DRS con Carlos Sainz, Fernando Alonso empezó a atacar y se quedó a menos de 5 segundos. Entonces, el ritmo estaba más o menos ahí. Podemos decir que tenía el mismo ritmo que el McLaren, que ya de por sí obviamente sí. Sería algo a lo mejor peor de lo que hemos visto en otras carreras, ¿no? Pero que dentro de malo no es tan catastrófico como están diciendo y porque además estaban por delante de Mercedes. Que de Mercedes tenemos que hablar más adelante, ¿no? Pero bueno, sigue diciendo y dice, no habría cambiado mucho el resultado y esto ha sido hoy lo máximo que podríamos haber conseguido. Quizá lo único que podríamos haber mejorado es un poco más clara la comunicación para las paradas en boxes. Eso habría ayudado. Esto ocurre porque sí que después, en el momento del coche de seguridad virtual, tiene un momento en el que el ingeniero de pista de Fernando Alonso le indica si quiere parar o no. Fernando Alonso no sabe bastante claro, le acaban parando, pero luego le dicen que se tendría que haber quedado fuera. Fue un momento ahí de tensión también en el muro de Aston Martin. Además también luego estuvieron preguntándole qué neumáticos escoger y Fernando Alonso no sabía exactamente. Esto todo se ha podido ver en las radios del equipo. Si consigo traeros, por ejemplo, lo puedo intentar traer mañana, no he conseguido recopilarlas como tal porque solo las he conseguido encontrar transcritas. Las he estado buscando en la aplicación de la Fórmula 1, pero no las consigo encontrar, así que todavía estoy trabajando en ello. Si lo consigo para mañana os la traeré, ese momento de Fernando Alonso intentando salir adelante con su ingeniero con esos problemas de estrategia que han tenido, y eso es lo único que a lo mejor él comenta que podrían haber llegado a mejorar. Pero bueno, eso es por tema del Fernando Alonso, eso es por tema de Aston Martin. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar al respecto sobre Red Bull, vamos a hablar al respecto sobre Max Verstappen en esta ocasión. Max Verstappen que logra otra victoria. 10 carreras se han disputado, 8 victorias de Max Verstappen. Intratable, le dio suficientemente ventaja como para incluso hacer una parada extra para poner neumáticos blandos, jugándotela además que te pudiera llegar a pasar o que tuvieras una mala parada, cualquier problema que pudieras haber tenido, no lo tuvo, pudo parar, pudo hacer esa parada extra, puso poner unos neumáticos blandos usados, pero eran suficientes para marcar la vuelta rápida, llevarse ese punto extra y acabar incluso con casi 5 segundos de ventaja con respecto a Charles Leclerc. Espectacular, Max Verstappen consigue de esta forma, ya lo veníamos avisando anteriormente, ¿no? La victoria 101 de Red Bull, su victoria número 42, superando de esta forma a Ayrton Senna en la lista histórica de máximos ganadores de la historia de la Fórmula 1. Es espectacular lo que está haciendo Max Verstappen a la edad de 25 años. Consigue esta octava victoria esta temporada en 10 carreras. El año pasado ya marcó el dato histórico que era el piloto con más victorias en una misma temporada. Lo dejó en 15 victorias que logró el año pasado. Lleva 8 en 10. Tenemos una temporada de 22 carreras. Lleva 8. Quedan todavía 12. No sé yo si va a poder superar su propio récord, pero bueno, está en un nivel espectacular Max Verstappen desde luego, y de lo que ha hablado sobre todo es del momento en el de la estrategia. ¿El por qué? Pues porque tuvo una ventaja muy grande hasta el punto del momento en el que hemos visto, pero Max Verstappen incluso llegó a decir post carrera, se lo llegó a decir a Charles Leclerc en el prepodio, en esa sala prepodio en la que se reúnen los 3 pilotos que han quedado en 3 primeras posiciones, le llegó a decir que realmente tenían la peor estrategia, que Ferrari era quien había acertado en el día de ayer con la estrategia, poniéndoles la parada
parada justo en el coche de seguridad virtual, que cree que Max Verstappen que eso era lo correcto. Aún así comenta que en el momento en el que hicieron eso y decidieron hacer eso, no se sintió preocupado por haber perdido la victoria, porque confiaba en el ritmo que tenían y sabía que iban a acabar llegando. Que es así, es que al final con la tremenda ventaja que tenía Max Verstappen en el día de ayer, aún teniendo la peor estrategia, pues fíjate lo que hubiéramos acabado. Aún así quedó a 25 segundos con una peor estrategia, según comenta él. Ahora os vamos a leer las declaraciones. Y desde luego que, por ejemplo, Aston Martin el fin de semana anterior en Canadá quedaron mucho más cerca de lo que ha quedado Ferrari este fin de semana. Y ahora nuevamente me parece muy similar lo que ha pasado este fin de semana. Ya lo llevo otra vez a Aston Martin, perdonad, pero me parece muy similar a lo que vimos en Barcelona con un Mercedes que parecía que iba a ser la alternativa, ahora lo parece que va a ser Ferrari, pero realmente Charles Leclerc, que era el segundo piloto, estaba a 25 segundos aproximadamente de Max Verstappen. Y es más o menos similar a lo que pasó en Barcelona con Lewis Hamilton, que se coincidió todo eso con un mal resultado de Aston Martin. Pero no es que Ferrari se haya acercado a Red Bull, por desgracia, ojalá lo hicieran, pero no es que se hayan acercado, es que simplemente dependiendo del circuito, pues ahora Ferrari se ha puesto en esa posición. Así que bueno, al respecto sobre esa estrategia errónea, según comenta Max Verstappen, que tuvieron que alargar un poco más los neumáticos medios, realmente salió con esos neumáticos duros nuevos, cuando puso los neumáticos duros en esa segunda parada, salió justo detrás de Carlos Sainz, le duró 2 vueltas Carlos Sainz, estaba alrededor de unos 6 segundos de diferencia con Leclerc y creo recordar que fueron como 8 vueltas las que necesitó para acabar llegando y pasarle. No tuvo rival, Leclerc incluso ha comentado que bueno, que no se defendió fuerte con Verstappen. ¿Por qué? Porque no le iba a poder parar, eso lo ha comentado, y que a lo mejor hubiera perdido incluso más tiempo él de lo que podría haber llegado a ganar, al final le iba a acabar pasando, entonces no puso ni siquiera resistencia. Y lo que ha comentado Max Verstappen y seguimos es, por supuesto que optamos por no parar durante el Virtual Safety Car y seguir con la estrategia normal, y creo que funcionó muy bien. La degradación de los neumáticos no era tan alta por aquí y nuestros stints fueron perfectos, así que un gran día, lo disfruté mucho. Comenta que si en algún momento estuvo preocupado, le preguntan y dice, ya en las vueltas anteriores a la salida del coche seguridad virtual vi que estábamos sacando bastante diferencia, así que sabía que al final la recuperaríamos. Creo que seguir nuestro propio plan en ese momento era lo mejor. Y ya pues es lo que os he comentado, en el momento del prepodio le llega a comentar Max Verstappen a Charles Leclerc que era la estrategia correcta, o sea que en ese sentido lo hicieron bien, pero con el rendimiento que tenía Red Bull era imposible, eran imparables. Eso es lo que ha estado comentando Max Verstappen, que desde luego lleva una temporada espectacular, y el segundo posicionado fue Charles Leclerc, que hasta ahora todo ha sido bastante bonito para el piloto, para el equipo Ferrari, un equipo Ferrari que introdujo grandes mejoras este fin de semana y parece que realmente han funcionado bien, un equipo Ferrari que ya avisamos que aquí iban a ir bien, lo estuvimos diciendo toda la semana anterior en este canal. ¿Por qué? Porque no sabíamos exactamente cómo iba a ir Aston Martin. Sobre el papel podía ir peor, pero a lo mejor las mejoras de Canadá podían hacer que se acercaran un poco, pero sobre el papel iban a ir mal. Mercedes sobre el papel iba a ir mal, y sobre el papel Ferrari iba a ir bien. Eso lo estuvimos diciendo toda la semana anterior y efectivamente se cumplió por las mejoras y sobre todo pues viendo lo que vimos el año pasado. Lo ha dicho incluso el propio Fernando Alonso al principio del vídeo, que se ha repetido, ¿no?, la pauta más o menos de lo que se vio el año pasado en este circuito. Ese circuito le venía bastante bien al equipo Ferrari. ¿Por qué? Pues también las largas rectas que tenemos, curvas cortas, obviamente con respecto a Red Bull perdían tiempo, pero con respecto al resto de la parrilla conseguían ganar. No hubo demasiada degradación, sobre todo la degradación fue los neumáticos traseros, como ya comentamos, y eso es algo que a Ferrari le viene bien, porque tienen muy buena tracción también para la salida de las curvas, es decir, que ese es un circuito que les venía bastante bien. Aquí lograron la última victoria la pasada temporada y efectivamente tuvieron un muy buen rendimiento. Y la cosa de lo que habla Charles Leclerc en ese momento es que no saben si este rendimiento que han podido tener en Austria se imitará, lo conseguirán tener también en el siguiente Gran Premio, en Silverstone. ¿La razón? Bueno, pues a Austria se les daba bastante bien. Silverstone tiene ciertos aspectos donde Ferrari debería de sufrir bastante, y en específico son en las curvas de alta velocidad. Esa es la debilidad de Ferrari. Comenta Charles Leclerc que con eso es con lo que más sufrió durante el Gran Premio de España, y eso es el motivo por el que no sabe con exactitud si va a poder rendir bastante bien en Silverstone o de lo contrario van a volver a dar un paso atrás.
Charles Leclerc se ha mostrado bastante contento por las mejoras introducidas porque han podido rendir bastante bien. Vimos a un Leclerc que el sábado siguió sufriendo bastante. La razón de que sufriera el sábado nuevamente por las bajas temperaturas, por la lluvia, por unos neumáticos que no conseguía meter en temperatura, Leclerc está sufriendo muchísimo con eso. Más allá de ese punto, Leclerc luego ya en seco, en condiciones de seco, con calor, consigue sacar el máximo potencial del monoplaza del Ferrari. Lo hemos podido ver tanto el viernes en la clasificación, quedando en segundo puesto, con una clasificación bestial. El último intento, la curva 9 y la curva 10 son sencillamente espectaculares, y luego pues el domingo consiguiendo mantener ese segundo puesto. Se mostró bastante ilusionado, se mostró bastante contento por conseguir este resultado, era lo máximo que podían aspirar, pero no sabe exactamente qué es lo que pasará en Gran Bretaña por lo que hemos comentado. El año pasado fueron bien, con un Charles Leclerc que estuvo liderando gran parte de la carrera, con un Carlos Sainz que acabó consiguiendo la victoria, un Carlos Sainz que logró la pole. Siempre se ha dicho que obviamente fue porque Carlos Sainz justo le pilló el momento de en el que mejor estaba la pista. Pues sí, eso es lo que tienes con las condiciones climatológicas. Te puede pasar eso y a Carlos Sainz le vino bien. Acabó logrando la victoria, todo se ha dicho. Red Bull tenía más ritmo en aquel fin de semana con un Max Verstappen que se puso primero, estaba liderando, pero que tuvo problemas, se le metió una parte de fibra de carbono en el suelo del monoplaza y eso le lastró muchísimo el ritmo. De no ser por eso, Verstappen muy posiblemente se hubiera llevado a la victoria. No es el circuito que mejor se adapta a Ferrari, como sí que les pasaba en Austria, y esas curvas de alta velocidad son la debilidad del coche, son la debilidad del SF23, como pudimos ver en otros fines de semana. A una vuelta en España pudieron rendir bien, Leclerc no, porque clasificó 19º. Todo se ha dicho por el tema de las temperaturas, por el tema de que estaba lloviendo, y ahí Leclerc está sufriendo muchísimo, todavía él no entiende el porqué, pero Carlos Sainz sí que en clasificación pudo rendir bien, clasificó segundo para que os hagáis una idea, pero luego en carrera bajaron hasta el quinto puesto. Entonces eso es lo que están temiendo para este siguiente fin de semana. Eso es lo que dice Charles Leclerc, que dice: Silverstone es una pista muy diferente, va a ser muy interesante ver dónde estaremos allí. Siento que tal vez la debilidad del coche siguen siendo las curvas de alta velocidad, y en Silverstone hay muchas de alta velocidad, por lo que será bueno ver si este paquete ayuda. También será bastante importante, todavía no lo hemos comentado porque es lunes y tenemos que hacer muchos vídeos hasta que llegue el Gran Premio de Gran Bretaña, es decir, que ya lo comentaremos, aparte de las mejoras de Ferrari que ya lo hemos comentado. Muy importante, y lo dejo aquí, lo voy a dejar aquí para que también sepáis que lo vamos a hablar a lo largo de esta semana, el cambio de neumáticos. Recordad que este fin de semana en Silverstone cambian los neumáticos, van a ser unos neumáticos más duros. No es tan sencillo el análisis como decir que simplemente va a haber menos degradación, no funciona así, cambia mucho el comportamiento del monoplaza y hasta que no lo pongamos a prueba no sabemos cómo van a poder rendir. Va a ser un factor muy crucial, o sea que todo lo que digamos independientemente de Silverstone puede verse un poco modificado también por el tema de los neumáticos, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora sobre las buenas sensaciones que dieron McLaren, sobre las buenas sensaciones que dio Lando Norris, consiguiendo acabar en ese cuarto lugar, quinto en carrera, cuarto después de las penalizaciones. Muy bien McLaren, con buenas clasificaciones, con un Norris clasificando tercero en la clasificación shootout del sábado, con un Norris clasificando cuarto en la clasificación del viernes. No se esperaba este buen rendimiento de McLaren, igual que os digo que se esperaba buen rendimiento de Ferrari y mal rendimiento de Mercedes o de Aston Martin. De McLaren no. Se sabía que traían mejoras, van a seguir trayendo mejoras. Ojo, cuidado con McLaren porque las van a introducir en Silverstone y las van a introducir en Hungría. Van a seguir trayendo mejoras. Oscar Piastri ya las llevará también para Silverstone, que no las llevaba en el Gran Premio de Austria, y dieron un paso adelante bastante grande. Sí que todo tenemos que comentarlo, que es un circuito además donde Norris se adapta bastante bien. Norris ha hecho maravillas en el circuito del Red Bull Ring, pero más allá de ahí, el rendimiento del McLaren fue espectacular. Y antes de comentar, os voy a decir que estoy encantado. Ojalá se confirme que McLaren está en ese punto, porque es que además en Canadá, por ejemplo, os lo dije, me encantó ver a Williams un pelín más arriba, y os lo dije ese fin de semana que yo, Williams y McLaren son dos equipos que quiero ver en la zona alta, y ojalá McLaren se consagre y se quede en esa zona alta. En Austria lo ha estado Lando Norris. Veremos otro tipo de circuitos porque obviamente puede cambiar bastante el panorama dependiendo de cada trazado.
Veremos cómo funcionan estas mejoras. Dieron un cambio bastante grande y Norris se ha mostrado muy contento gracias a las mejoras que ha introducido McLaren este pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria. Mejoras que van a seguir trayendo, traerán mejoras en Silverstone, traerán mejoras en Hungría, es decir, que va a haber todavía un pequeño paso adelante también de McLaren. El mayor era en Austria, era donde más mejoras traían, pero en los siguientes grandes premios se va esto a optimizar. Y comenta Lando Norris que además se sorprendieron muchísimo porque no esperaban ese ritmo de carrera, que es aún más prometedor de lo que ellos pensaban. Eso es lo que ha estado comentando Lando Norris. Fue un día espectacular para ellos, ojalá lo consigan. Puede llegar a ser, y es muy posible que a lo mejor sea fruto de un circuito en el que se han adaptado bien. Ojalá no sea así, ojalá en Silverstone puedan demostrar seguir ahí, pero puede cambiar todo mucho la película. Veremos cómo acaban rindiendo. Lo hemos comentado anteriormente, el tercer equipo en cuanto a ritmo de carrera, según lo visto, ¿no? Porque al final quedó Red Bull primero, quedó Ferrari segundo y podríamos decir que McLaren tercero. Sí que puede ser que Aston Martin estuviera más o menos en ese punto, lo hemos comentado anteriormente, pero al final McLaren fue el tercer equipo en ritmo de carrera en Austria. Entonces fueron muy buenas las mejoras que introdujeron. Lo voy a repetir, no es una copia del Aston Martin, porque hay gente diciendo que es una copia de Aston Martin, que si es una vergüenza, no lo es, y si lo fuera en ritmo de clasificación, por ejemplo, deberían de haber tenido los mismos problemas que tuvo Aston Martin. Obviamente no es una copia, y es que si es una copia tiene que ser tal cual. Es decir, pueden haber cogido inspiración, eso es otra cosa, y eso es así, porque han ido hacia esa filosofía, pero no es una copia como yo estoy leyendo por redes sociales. Tuvieron un muy buen rendimiento, consiguió acabar en ese quinto lugar, tuvo mejor ritmo que Lewis Hamilton, que Hamilton le pudo pasar en la salida, pero luego al final le acabó pasando Norris en pista, y lo que ha dicho Lando Norris al respecto es: fue un día muy bueno para nosotros, sinceramente, no esperaba que fuera tan bueno, estaba un poco nervioso antes de la carrera sobre qué esperar y cómo íbamos a hacerlo, y cuál iba a ser el ritmo del coche, especialmente desde el punto de vista de la degradación. Aquí es donde a lo mejor les podría haber pasado una mala jugada el ritmo de carrera, podrían haber empezado a perder ritmo de carrera por el tema de degradación y demás, pero finalmente no fue así, porque lo que dice es: creo que en las 5 primeras vueltas de cada stint me sentía seguro de que podíamos ser rápidos, pero ¿podríamos haberlo mantenido durante toda la carrera? Pues sorprendentemente fue mejor de lo que esperaba, así que es una muy buena sorpresa y definitivamente eso nos ayudó a conseguir el resultado del quinto puesto. Quinto puesto que acabó pasando cuarto. La actualización definitivamente nos ha ayudado a dar un gran paso adelante, así que estoy muy contento, es una buena cantidad de puntos y una buena recompensa para el equipo. Eso es lo que teníamos que hablar sobre el equipo McLaren. Veremos cómo llegan a rendir en el Gran Premio de Silverstone, que todavía puede cambiar bastante. Ojalá se mantengan en esas posiciones, ojalá tengamos un equipo más en esa zona alta. Muy buena la mejora que ha dado el equipo McLaren, que además han subido en sus redes sociales este vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que llegan a insinuar si a lo mejor podrían llegar a tener un nuevo diseño para este Gran Premio de Gran Bretaña. Sería únicamente regresando a ese plateado precioso de los años en los que Lewis Hamilton ganó su primer título, en el año en el que Fernando Alonso primeramente corrió con McLaren, porque sabemos que disputó dos etapas. Sería entonces la primera etapa que disputó con ellos. Han subido este vídeo y sería precioso verles con este diseño en este Gran Premio de McLaren, y si además son capaces de rendir en la zona alta, más aún. Y tenemos que hablar ahora sobre un equipo que le ha costado horrores, que es por supuesto el equipo Mercedes, y con ellos vamos ya a finalizar. Primero, antes de todo, tenemos que hablar al respecto sobre unas palabras de Toto Wolff, que ha hablado sobre el momento en el que tuvo que entrar él por radio a tranquilizar a Lewis Hamilton. Os lo he puesto en el vídeo anterior, pero os lo voy a poner ahora mismo también. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, pues Lewis Hamilton, primero de todo, son 2 radios en las que tiene que entrar. En una de ellas llevaba ya un rato, era esto después de que le hubieran puesto a él la penalización por límites de pista, y llevaba ya un rato insinuando que si el resto iban a tener sanción y demás, y tiene que entrar Toto Wolff a decir: tranquilo, que se las van a poner a todos. Luego vimos que se las acabaron poniendo a mucho, pero bueno, al final sobre todo eso es porque Bono, que es el ingeniero de Hamilton, estaba ya desbordado. Cuando se pone Hamilton en ese plan, llega a ser incluso cansino en ese sentido, y luego tuvo que volver a salir porque Hamilton empezó a quejarse del monoplaza y Toto Wolff le dijo: sabemos que es un coche malo, por favor, condúcelo, para que ya, sabemos que es un coche malo, no solo lo estás viendo tú, condúcelo, tráelo a casa, consigue lo que puedas y ya está. Estas son las radios que dijo Lewis Hamilton, y ahora os leemos las declaraciones de Toto Wolff. Lewis, they're all gonna get penalties in front of you, all of them, so keep going. Is there a reason why stewards haven't given those penalties yet?
they're still dishing out warnings and penalties. Lewis, the car is bad, we know. Please drive it. Así que esa fue la radio de Lewis Hamilton y las palabras que dijo Toto Wolff fueron las siguientes. El coche no tenía ritmo. Es un día magullante, diría yo, porque hemos tenido una tendencia ascendente tan buena y luego tienes que aguantar un día así. No había ritmo y aún no se sabe el por qué. Eso es lo que ha estado diciendo, esa es la explicación del decir, vale, que sabemos que no va mal el coche, condúcelo. Eso es lo que le dijo Toto Wolff y esa es la explicación. Desde luego que también en análisis de Mercedes es más de lo mismo de lo que también estamos viendo luego por lo que estoy criticando. Han tenido mal ritmo porque este circuito no se les daba bien. Y no es que hayan dado 3 pasos hacia atrás Mercedes, simplemente no se han adaptado bien a Austria. Gran Bretaña es un circuito donde Mercedes ha solido ir bien. El año pasado Lewis Hamilton consigue el podio con un Mercedes que estaba también todavía, que sufría mucho todavía. Lewis Hamilton acabó consiguiendo aquel podio. Obviamente perjudicado, consiguiéndolo también gracias a que Leclerc pues tenía peores neumáticos y empezó a perder puestos porque Verstappen, los problemas que hemos comentado anteriormente, pero por ejemplo lo que quiero decir es que Silverstone es un circuito que se les puede dar algo mejor. En el caso de Austria pues es un circuito que no se les suele dar bien. Por parte, Lewis Hamilton ha hablado acerca de lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Austria, sobre además también las quejas que tuvo por radio, que se empezó a quejar muchísimo, y ha explicado las complicaciones que tuvieron durante el Gran Premio de Austria y además ha llegado a comentar algo que no entiendo mucho porque ha dicho que a lo mejor en Austria han sacado el verdadero rendimiento del Mercedes. Y no lo entiendo mucho porque sabemos que este no es el verdadero rendimiento de Mercedes. Sabemos que Mercedes es capaz en alguna ocasión de conseguir ser el segundo mejor equipo como lo fueron en España. En Austria no se han adaptado bien, pero estamos viendo un Hamilton muy lastimado en ese sentido. Y además comentó, bueno, pues le preguntaron si estaba frustrado por el tema de los límites de pista, que le llegaron a poner una sanción y luego incluso una posterior después de la carrera, y ha comentado que no estaba preocupado por eso, no estaba frustrado por los límites de pista, que es algo que podía pasar, pero sí con el rendimiento del coche por este paso atrás. Esas son las palabras de Lewis Hamilton. Tenemos vídeo, así que ahora os las pongo, pero bueno, que es más de lo mismo, es más de lo que he dicho también con Toto Wolff. Que no es que hayan dado 3 pasos atrás, que si tuvieran todavía el otro concepto, puedo entender que diga todavía que se conduce mal y demás, esas declaraciones que decían en el principio de temporada. Pero están en el mismo punto que estaban en Canadá, donde Hamilton fue tercero, lo único que se han adaptado peor. En el siguiente Gran Premio, además, Mercedes va a traer mejoras, así que también tendremos que hablar al respecto, pero estas son las palabras de Lewis Hamilton. How frustrated were you with the track limits? Because we heard your team radio quite a few No, I was times. mostly frustrated with the car, just that it was slow. Why do you think the car's been so difficult around here? I don't know. I think this track kind of, I think it really highlights car's true performance, and yeah, it's some reason we've always struggled here. Y creo yo, de las tres personas de Mercedes que traemos declaraciones, el más sensato ha sido George Russell, que tenemos sus declaraciones también. Para empezar, George Russell ha indicado que no entienden bien el motivo por el que no han podido rendir bien en el Gran Premio de Austria, aunque Russell ha tenido mejor rendimiento que Hamilton, no en clasificación, sí en carrera. Es decir, la clasificación, por ejemplo, Russell cayó en Q2 porque no tuvo ritmo, no fue por problemas de límites de pista, no fue por problemas, fue porque no tuvo ritmo. Eso el viernes cayó en esa Q2, clasificó en 11º lugar y tuvo que entonces remontar. El sábado ya con esa clasificación shootout cayó 15º, ahí sí que tuvo problemas, podría a lo mejor haberse metido en Q3, pues nunca lo sabremos, pero sí que tuvo problemas y ni siquiera pudo llegar a salir. Entonces por ese motivo tuvimos a un George Russell que cayó 15º, como estamos comentando, aunque Lewis Hamilton había clasificado 18º, ese sí por límites de pista. Y luego la sprint por lo que pudieron hacer, y en la carrera al final Russell, también provocado por la penalización extra que recibió Hamilton a final de carrera, ha acabado incluso por delante de él, aunque independientemente, aunque no hubiera quedado por delante de él, la cosa es que consiguió remontar bastante y quedarse bastante cerca de Hamilton, hasta el punto de que con una sanción de 10 segundos que le pusieron después, pues acabó quedando por delante incluso de él. Pero más allá de ahí, que simplemente que tampoco entienden el buen rendimiento, que Russell tampoco es que haya rendido espectacularmente, y que lo que comentan sobre todo es que no pudieron tener ese buen rendimiento en Spielberg porque no se llegó a adaptar bien. Vamos a ver las palabras, si hay unas últimas palabras que las vamos a dejar para el final, que son las mejores de Russell, que es todo lo que yo estoy indicando, lo llega a decir el propio George Russell. Dice: definitivamente no se siente como queremos el coche se ha movido mucho, un poco peor que en otros circuitos, y el ritmo era peor del que esperábamos. Aquí ya te puedo entender, quiero decir, no está diciendo como Hamilton de no entendemos, el rendimiento del coche ha sido pésimo, demás. Dice que el coche no ha sido como se esperaban, no que
Porque a lo mejor ellos podían tener unas expectativas, después de lo que habíamos visto en Canadá y demás, que iban a poder rendir mejor de lo que lo han hecho en otras ocasiones en este circuito. Pero finalmente no ha acabado siendo así. Pues eso no está mal. La cosa es que no es decir, no entendemos cómo es posible que en Canadá fuéramos terceros y ahora estemos aquí. Pues porque en cada circuito el rendimiento es diferente. Sigue diciendo, dice, dimos un gran paso y Lando y McLaren fueron una gran sorpresa para nosotros. Está claro que ellos han acertado. Tenemos un coche rápido en determinadas circunstancias y solo tenemos que entender por qué no lo fuimos este fin de semana. En determinadas circunstancias solo hay un equipo que sea rápido en todas. Y está liderando el mundial. Por bastante además. Entonces es lo que digo, que al final si hay circuitos donde van a ir mejor, hay circuitos donde van a ir peor. Si en todos los circuitos todos los equipos funcionaran exactamente igual, no habría competición. Quiero decir, si todos los circuitos supiéramos que Red Bull va a ser el primero, que eso sí que lo sabemos, pero bueno, que Red Bull va a ir el primero, que Ferrari es el segundo, que Aston Martin es el tercero, que Mercedes es el cuarto, que McLaren es el quinto, que Alpine es el sexto, que Alfa Romeo es el séptimo, que Haas es el octavo, que Williams es el noveno y que Alfa Tauri es el décimo, si todos fuera exactamente así, no sé para qué vamos a ver todavía 12 carreras que nos quedan hasta el final de temporada. Quiero decir, va a haber carreras donde vayan a ir mejor y carreras donde vayan a ir peor. Y es completamente normal. Y eso mismo también lo llega a indicar Russell en estas últimas declaraciones que tiene. Y finalizamos, dice, estoy seguro de que llegaremos al fondo del problema, pero seguimos teniendo el mismo coche que teníamos hace 2 carreras en Barcelona cuando volábamos. Así que lo único que probablemente sea diferente son los neumáticos. Lo tenemos que entender por qué en este circuito hemos tenido tan bajo rendimiento. Es importante la frase que ha llegado a decir, pero seguimos teniendo el mismo coche que teníamos hace 2 carreras en Barcelona. ¿Es el mismo coche que hace 2 carreras en Barcelona? ¿Es el mismo coche que hace 1 en Canadá? ¿Es el mismo coche que hace 3 en Mónaco? No es el mismo coche que hace 4 en el Gran Premio de Miami. Ahí sí que no. Pero desde Mónaco hasta aquí es el mismo coche, con ciertas modificaciones. ¿Por qué no es el mismo que Miami? Porque ya ahí sí que hubo un cambio de filosofía grande. Ahí ya puede ser totalmente diferente la película, pero a partir de Mónaco es el mismo. No es Mercedes mejor en España y empeoran en el Gran Premio de Canadá porque Aston Martin les ha pasado por delante y es que ahora Ferrari ha mejorado más y se les ha puesto por delante. No. Es lo mismo, lo único que dependiendo del circuito, dependiendo de las características, dependiendo de las curvas, dependiendo de cómo sea cada trazado, pueden rendir peor. Y eso es lo que ha pasado y eso es todo lo que tenemos que comentar en este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Si tenéis alguna opinión, estaré encantado de saberlas y os estaré leyendo por los comentarios. Si sois nuevos, bienvenidos a este canal y suscribiros si os ha gustado, dar un like y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.